Perfecto, para ir empezando. Y, y perfecto, entonces yo quisiera empezar únicamente haciendo, más bien comentándoles cómo está planteada una organización, eh, una propuesta de organización de esta segunda sesión, ¿no? Y sobre todo, digamos, mirando a partir de las tres lecturas propuestas, ¿no? Mirando sobre todo las formas, las modalidades de aproximación al debate, a la discusión sobre ese tema, digamos, tan presente, por un lado, en el lenguaje cotidiano, especialmente sociales, pero también en la vida cotidiana, no solo en el lenguaje académico, sino en la vida cotidiana. Ese término, a veces tan etéreo, a veces tan real, como señala en una de sus obras García Linera, ¿no? Que es el Estado, ¿no? Y esto de aproximarse a la discusión del Estado, sobre todo pensando en lo que habíamos compartido el día lunes, luego de la presentación de sus temas, de su procedencia en cuanto a campo disciplinar, a campo académico profesional, que sobre todo tiene que ver con también el espacio, llamémosle natural, que convoca este curso de verano, que es la comunicación, ¿no? Y en términos, si quieren, más institucionales, la Facultad de Periodismo y Comunicación de la Universidad Nacional de La Plata. Entonces, hago esta pequeña, digamos, esta muy breve alusión, esta muy breve referencia, porque de alguna forma lo que se pretendería es, a partir de esta primera discusión, esta primera aproximación hacia el Estado, ¿no? A partir de estas tres lecturas, un poco pensar el problema, el gran problema del Estado, ¿no? Pensarle desde las perspectivas en las que ustedes están trabajando sus tesis y también desde la cual se han formado, por lo menos la gran mayoría, ¿no? La gran mayoría de estudiantes. Eso no significa dejar por fuera, digamos, las formas de entender la problemática del Estado desde otras formaciones disciplinares, ¿no? Estoy pensando, digamos, en quienes se han formado en el campo de la educación, en el campo de la ingeniería forestal o el campo de la ciencia política, de la sociología, en fin. Pero de alguna forma pensar también la perspectiva, el gran campo, el único campo, además de la comunicación, a partir de eso que llamamos Estado, ¿no? Y para aproximarse al Estado, digamos, hay múltiples posibilidades, ¿no? Eh, una de esas posibilidades es una perspectiva histórica, ¿no es cierto? Es decir, todo el estudio de la historia del Estado, ¿no? Un poco a partir de, llamémosle, una historiografía que es bastante, digamos, en la cual la cronología de la configuración estatal, digamos, es de larga data, ¿no? Sobre todo cuando uno mira eso en clave o a través de cuño aristotélico, ¿no? Que se empieza a hablar de la ciudad-estado, ¿no? Del Estado como forma de organización de la sociedad, en fin. Y, digamos, todo un desarrollo, un denso desarrollo histórico que nos permite, de alguna forma, ir mirando los procesos de transformación, de cambios en eso que se llama Estado y llegar a una cuestión con la que sí quisiera ya plantear alguna, algún debate inicial, que es el tema de las persistencias, ¿no? De las persistencias y las rupturas y las continuidades que ha habido en eso que llamamos Estado. Entonces, no vamos a hacer evidentemente un recorrido de largo aliento en la configuración histórica del Estado, ¿no es cierto? No es pertinente ni nos da la vida para eso, ¿no?
pero sí vamos a plantear ya un primer elemento que es la cuestión de las rupturas y continuidades en el Estado y tomando, digamos, esto es muy legítimo, digamos, planteando un corte analítico, metodológico en la historia que tiene que ver con, digamos, al menos lo que ha sucedido en las dos últimas décadas del siglo XX y lo que ha sucedido ya en el siglo actual, ¿no? Y para ello, digamos, enfocar el problema del Estado en lo que ha venido ocurriendo en los procesos sociales, digamos, a nivel nacional, regional, a nivel global, ¿no? Entonces, esa es una primera consideración, es decir, vamos de alguna forma, de acuerdo con las lecturas, ¿no? A plantear, llamémosle, un corte analítico, metodológico, histórico, que nos permita enmarcar de alguna forma las posibles discusiones. Una segunda consideración, un poco para empezar el debate, la conversación sobre lo que ha trabajado o ha podido leer cada grupo, es que eh, vamos de alguna forma a intentar hacer una necesaria modulación, una modulación de este complejo problema del Estado, ¿no? Una modulación considerando lo que dije al inicio, las disciplinas de las que vienen, las disciplinas en las que se han formado, ¿no? Es decir, en otras palabras, en la docencia universitaria no es lo mismo, de alguna forma, explicar la problemática del Estado o comprender la problemática del Estado, ¿no? A, a ingenieros, a gente de ciencias técnicas, o a psicólogos, psicólogas, o a politólogos, ¿no? No tanto porque varían sus contenidos, ¿no? Sino por la forma de pensar, procesar y problematizar tales contenidos, ¿no? Es decir, en términos mucho más concretos, cómo se piensa la sociología, por ejemplo, desde la comunicación, o el Estado desde la comunicación, ¿no? Cómo se piensa el Estado, ¿no? Cómo se problematiza el Estado desde, no sé, la biotecnología, ¿no? Entonces, una cierta modulación en la que siempre esté presente una pregunta o no, un par de preguntas en lo que vamos a discutir. Bueno, ¿y esto cómo de alguna forma problematiza, realimenta, sustenta, contradice los presupuestos que yo manejo desde el campo en el que yo provengo, ¿no? Estoy pensando en la comunicación. O cómo esto problematiza o retroalimenta mi propuesta de investigación y tesis, ¿no? Entonces, digamos, esta breve digresión introductoria tiene que ver sobre todo con que la problemática del Estado la entendemos, la teorizamos, la trabajamos y también la interpretamos, digamos, desde aquel presupuesto básico que es poco nuestro locus de enunciación, es decir, que está configurado por una serie de factores que tienen que ver con nuestra formación, académica disciplinar, con nuestras experiencias, y hablo experiencias en el sentido más amplio del término, experiencias de militancia, experiencias también académico-investigativas, ¿no? Experiencias cotidianas, ¿no? Es decir, como ciudadanos que de alguna forma nos, digamos, procesamos esa experiencia estatal a través de nuestra relación con la institucionalidad, con el espacio escolarizado público, con las políticas o la expresión de las políticas públicas a través de prestaciones sociales. Entonces, quiero decir que esta forma de experiencia del Estado nos atraviesa, ¿no? Nos atraviesa, ¿no? Y, digamos, esa consideración inicial significa, entre otras cosas, para lo que supongo vamos a tratar, significa que no somos entidades, ni en el plano individual ni colectivo, no somos entidades ajenas a esa experiencia estatal, ¿no?
El Estado, en definitiva, nos atraviesa y, de alguna forma, parafraseando a Bourdieu, ¿no es cierto? Es decir, el Estado nos ha pensado, incluso antes de que lo pensemos, ¿no? El Estado, en definitiva, nos piensa desde antes de que nazcamos hasta luego de muertos, ¿eh? El Estado, en definitiva, constituye esa figura, digamos, del leviatán que atraviesa nuestra experiencia social. Eso un poco para introducir varias cuestiones que tienen que ver ya con lo que plantean en términos categoriales y en términos ya de propuestas, de hipótesis, cada una de las lecturas, ¿no? Es decir, por lo tanto, digamos, dando pie ya a la primera lectura, yo propondría en principio que, si les parece, vamos un poco por el orden de las lecturas, porque ahí hay una lógica que también quisiera compartirles en la medida en que vayamos desarrollando nuestro análisis, ¿no? Hay una suerte de lógica que tiene que ver con una mirada un poco más, llamémosle, de interpretación expandida, como también el propio Víctor Moncayo resalta en varios de sus textos, ¿no? Es decir, no solamente mirarle al Estado en sus propias configuraciones específicas a nivel nacional, sino mirar esto del Estado, ¿no? Desde las determinaciones más globales, ¿no? Locales, dirían algunos autores, desde sus determinaciones, digamos, más amplias a escala global, puesto que de alguna forma el Estado, ¿cierto? Una hipótesis fuerte de Moncayo es que el Estado constituye un producto de las relaciones sociales, ¿no? Y esas relaciones sociales a escala global son las que van configurándose de acuerdo con el desarrollo, en grosso modo, digamos, con el desarrollo del capitalismo, ¿no? Digamos, del capitalismo no solo como un modelo de acumulación, sino como un sistema, ¿no? Un sistema complejo, un sistema, digamos, configurado por múltiples subsistemas, aristas, ¿no es cierto? Y que van, en definitiva, dándole forma a eso que llamamos Estado. Entonces, una primera forma de entender o de aproximarse más bien, ¿no? De cómo entendemos eso del Estado tiene que ver con un poco mirar ese orden de relaciones generales, ¿no es cierto? Y luego, a partir de esa propuesta que es, digamos, tiene un carácter, llamémosle, contextual a escala global, ¿no? Ir mirando un poco la historicidad del Estado, sobre todo para desmitificarle, ¿no es cierto? ¿Qué significa eso de historicidad? ¿Cómo podemos de alguna forma mirar algunos aspectos de similitud o rasgos comunes, ¿no? Del Estado en ese marco general del capitalismo, que es en definitiva el sistema en el que nos movemos, del que nos atraviesa, y cómo ese mismo capitalismo ha ido mutando, ha ido transformándose, ¿cierto? Eh, Llegar de alguna forma a preguntarnos, a problematizar, ¿no es cierto?, cuáles son esos elementos de persistencia del capitalismo, cómo opera y cuáles son esos elementos de transformación que son, digamos, los aspectos en los que en esta primera lectura Moncayo pone énfasis, ¿no? Entonces, no quisiera detenerme más en esta muy breve introducción sobre algunos de los aspectos que propone Moncayo, sino más bien escucharles para ir debatiendo, ir confrontando, discutiendo y planteando algunos elementos que nos permitan entender. Yo plantearía aquí, y cierro esta primera partecita, ¿no?, para escucharnos, eh, con todas las intervenciones que vayamos haciendo, yo quisiera al final, digamos, un poco ir pensando, ¿no? ¿Cuál es el lugar de la comunicación? ¿Cuáles son los lugares de enunciación de los sujetos, ¿no? ¿Cómo se van también configurando identidades, ¿no? Identidades políticas.
¿Cuál es el lugar de la comunicación? Me refiero sobre todo al lugar de la comunicación en términos de más mediatización de la sociedad, mediatización de la política. ¿Cuál es el lugar de la comunicación en sus múltiples facetas en este proceso, ¿no?, de transformación del capitalismo y por lo tanto de transformación del Estado, ¿no? Entonces, dicho esto, no sé, me interesaría, creo que sí, es momento como para ir escuchando las impresiones. Primero yo plantearía un nivel general de impresiones generales de la lectura de Víctor Manuel de Moncayo, ¿no? Colega colombiano, sobre los planteamientos en torno del Estado, ¿no? Como primeras impresiones, ¿no es cierto? Y si es que vamos adelantando algunas de las categorías que propone para problematizar la comprensión del Estado en su momento, llamémosle actual, ¿no? Sería interesante entonces escucharnos. Entonces dejo abierto el micrófono para sus intervenciones, ¿no? No sé si nos organizamos por los ejes que nos habías pasado, o querés que primero introduzcamos algo como a nivel grupal y después vamos dando pie a los diferentes ejes que nos fuimos dividiendo entre los compañeros. ¿Cómo no? Yo a mí lo que me pasó con la lectura, personalmente, más allá de que digo, y esto me hago cargo, estamos todos trabajando, saliendo del laburo, un horario medio raro, así que me hice un machete, pero no pude dejar de pensar en Leukovich, en el trabajo de pensar sin Estado, todo el tiempo, en esto de que decía Leukovich, que el Estado no desaparece, pero se agota en su capacidad de instituir subjetividad y de organizar el pensamiento. Y esto lo digo, y lo digo ahora porque vos estás hablando de qué lugar tiene la comunicación, ¿no? Y me parece que esa subjetividad que va perdiendo, esa capacidad que va perdiendo el Estado, la fueron ganando los medios, ¿no? Últimamente. Y bueno, no sé si ahora tiro esta bomba, pero no pude, o sea, esto de las instituciones vacías de Estado me parece importante. Y bueno, no sé si querés, Sil, empezar con tu eje que era, porque era ordenador de la lectura. Sí, cómo no. Dos cuestiones. Adhiero a lo que dice Lucía, que para mí el texto fue un disparador para recuperar lecturas anteriores y también para robar bibliografía de porque hay definiciones muy útiles. Sobre todo, yo trabajo con eso, con a quién le habla el Estado, y empieza, por ejemplo, hablando de construir una nueva gramática para el Estado, y ya me definió como un capítulo muy central. Era eso. Hay que construir una nueva gramática desde el momento en el que el lenguaje, las formas del lenguaje se han ido modificando, y eso modifica todas las estructuras, incluida, por supuesto, la estructura del Estado. Y esto también da lugar a la dominación de lo inmaterial, y no solo del trabajo. El texto habla muy puntualmente de los cambios en las formas predominantes del trabajo que van trayendo todas las etapas del capitalismo. Y se hace una pregunta que también recupera Holloway, que me parece importante. No había leído otros autores en este tiempo que recuperaran el trabajo de Holloway, que se pregunta directamente sobre el poder en sí mismo, y es una pregunta que el Estado, según el autor, y también Negri, que después lo cita, debe atravesar para entender qué lugar le corresponde o qué lugar se va haciendo en este capitalismo que lo excede, porque es un capitalismo global. O sea, que abarca muchísimos estados y que las alianzas entre los estados ya son como superiores a la noción del Estado. Y eso tiene muchísimo que ver también con el mundo del trabajo. Ya no existe la dicotomía inicial o clásica entre Estado y mercado, sino que hay una necesidad de que esas cuestiones se pongan en diálogo para que esa superestructura, pensé todo el tiempo en el Mercosur, en las comunidades económicas,
funcione efectivamente, pero también en función del mercado. O sea, lo que antes podíamos identificar, o sea, lo que antes era del capitalismo porque estaba vinculado directamente al mundo del trabajo y del trabajo que podíamos ver y tocar, y que ahora es mucho mayor porque ya no podemos identificar el conflicto en el trabajo, en la fábrica o en el salario, sino en todas las tensiones que implica lo social. Por supuesto que habla de las comunicaciones y entiendo que el texto fue escrito prepandemia. Para mí se reconfigurarían un montón de cuestiones textuales después de las funciones que cumplieron los trabajos que se volvieron inmateriales durante este periodo. También me pareció genial en ese sentido histórico, cómo mirar antes y después de un evento que no fue estatal, que como dice el texto también excedió a los estados por completo. Y vos nos habías preguntado puntualmente cómo modifica esta cuestión de la dominación tendencial del trabajo inmaterial en la producción capitalista sobre el Estado, sobre la sociedad y sobre las democracias. Lo hice en singular, sobre la democracia, pero para mí, sobre todo, lo que vos dijiste, no toda América Latina tiene los mismos procesos, o sea, cada país tiene un proceso particular y me parece digno hablar de democracias, porque si bien hay una base común, tienen cada cual su diferencia. Afecta directamente porque ninguna de esas cosas van por separado, ni la sociedad, ni el Estado, ni la democracia van por separado. El texto habla muy, muy piola sobre soberanía, lo que cambia, como es el concepto de soberanía, lo que cambia es el concepto de poder, que son cuestiones mucho más grandes que los estados-nación y que los sistemas democráticos de cada estado. Entonces, esa afectación se da sobre la producción biopolítica, porque ya no es ni situado ni identificable el conflicto o el lugar de la lucha de poderes, sino que es hacia todos. Y otra cosa muy interesante, sin querer capaz, habla del valor simbólico. No habla nunca del valor simbólico, pero habla del valor simbólico cuando habla de la creación, del cerebro, de lo que hacen las empresas. Y hay un ejemplo muy claro que es el de la construcción de un par de zapatillas, que no es solamente la tela, el obrero y la fábrica, sino la idea de Nike poniendo una pipa, eso agregando valor. Tener esa zapatilla no es lo mismo que tener otra zapatilla, y entonces, en torno de un bien que tranquilamente podría ser evaluado como netamente material, empiezan a aparecer valores y costos simbólicos, que no aparecen con el término de simbólicos, pero con lo inmaterial hay como un conjunto de cosas. Y una cosa muy poderosa es el concepto de soberanía entra en obsolencia. No sé si tanto. Digo, hay otras formas de comprender la soberanía que no estén atravesadas únicamente o por el sistema político o por las formas de entender el capitalismo, sobre todo porque dice que nadie escapa del capitalismo, que de hecho estamos teniendo esta discusión dentro de este sistema. No sé, y que hay un cambio realmente significativo. Tampoco habla como solamente de las tecnologías, pero para mí tiene mucho que ver con las tecnologías y, como dijo Lucía, también con los modos que esas tecnologías comunican o generan sentido en un mundo que ya no es el del capitalismo básico, que ya no es keynesiano, que ya no es solo fordiano, que es todo eso en otro modo de ver y habla de vínculos también, que eso es sumamente importante. Ya no hay solamente relaciones, sino hay vínculos, y también entran las capacidades blandas, lo afectivo, lo que podemos construir con otros, aún sin conocernos o aún en estado de dispersión. Y eso también lo considero un logro de esta forma de capitalismo. Esa posibilidad de meterse muy por abajo, de sembrar, y que sin embargo, como vos dijiste, el Estado ya sabe, en este caso el sistema ya sabe de nosotros antes de que nosotros tomemos conciencia de eso y lo podamos problematizar. Imagínate la ventaja que nos lleva en un montón de lugares como sujetos. Bueno. Perdón, muy interesante, Silvina y Lucía. En principio son, digamos, es un cúmulo de elementos, no solo categoriales, no solo conceptuales, sino que atañen, un poco insistí o creí insistir al inicio, atañen, digo, poco quisiera entrar por ahí también, y atañen a la configuración de prácticas cotidianas, ¿no? Es decir, cuando ya menciona Lucía subjetividad, también Silvina
Es decir, vamos a llegar en determinado momento a lo que en términos, si quieren ustedes, ahí hay un campo de discusión enorme a lo que se plantea, mencionaba García Linera en uno de sus textos, menciona la forma material y la forma ideal del Estado, ¿no? Un poco en el afán digamos, si quieren ustedes anclar ya una vieja discusión de que si eso de Estado es solamente un abstracto imaginario, es un abstracto real, ¿no? Y vamos a, digamos, esa es parte de la discusión, porque cuando al inicio, perdón, Silvina plantea esa dicotomía Estado-mercado, ¿no? Y luego planteas de que Estado, democracia, sociedad son parte en definitiva de un entramado, ¿no? Que suele resultar indisociable, ¿no? Pero para fines de organización de la sociedad, para fines analíticos, nosotros cómo vamos identificando, ¿no? Desde nuestra práctica comunicacional o práctica sociológica o discurso politológico, vamos identificando el Estado con las instituciones, ¿no? La sociedad con únicamente, digamos, las instituciones sociales o los movimientos sociales, ¿no? La democracia con, no sé, los políticos profesionales o con, no sé, formas de participación, qué sé yo, ¿no? Entonces, me parece que ese es uno de los puntos de entrada para, de alguna forma, ir, voy a decirlo así claramente, para ir de alguna forma haciéndonos un poquito más moldeables, ¿no? Maleables al entendimiento del Estado, ¿no? Es decir, hay algunos elementos que voy anotando, no quiero demorarme más bien para escucharles, haré un resumen al último con algunas cuestiones que tenía preparadas y otras que voy acá con las que voy nutriendo esto que intentaré hacer como un resumen, nada más, ¿no? Un resumen así muy aproximado a lo que vayamos conversando. Digo, pero con esto, un poco para insistir en algo que nos dice Moncayo, ¿no? Entre otras cosas, no mirar o tratar de evitar esa mirada del Estado como algo supra, ¿sí? Como algo que está de alguna forma por fuera de la sociedad, de los seres comunes, digamos, del ciudadano de a pie, ¿no? El Estado viene siendo, en buena medida, esa es una hipótesis fuerte, viene siendo, digamos, producto y productor de sociedad, ¿no? Es decir, y en esa medida es producto de unas relaciones sociales y de lo que ocurre en esas relaciones sociales como un campo de disputas, como campo de desigualdades, un campo donde determinados sectores, clases, estamentos ejercen mayor, ¿cómo decimos en la ciencia política? Mayor radio de influencia, ¿no? O mayor poder, si es que quieren ustedes, ¿sí? Ejercen un mayor poder que otros grupos y de acuerdo con eso se va configurando una forma de organización societal, ¿no? Que, digamos, en pocas palabras se llama organización estatal, ¿no? Pero asimismo, ese Estado, una vez que llega a un determinado momento en una sociedad, ese Estado es el que va diciéndote un poco por dónde caminar. Es el que un poco va produciendo sociedades a través de sus marcos normativos, ¿no? Marco normativo constitucional, de lo que te dicen las instituciones, en fin, ¿no? Y hay otros ciclos, hay otros momentos en los que esa sociedad va reconfigurando Estado. ¿Ah? Entonces, a ver, yo lo planteo así de una forma un poco, digamos, un poco laxa aún, porque sí me interesaría que en esa gran ecuación, ¿no? De Estado como producto de sociedad y Estado como productor de sociedad, bajo determinadas condiciones, vayamos pensando el lugar de la comunicación. Y el lugar de la comunicación, desde donde ustedes quieran. Yo preferiría, porque quiero aprender mucho también, preferiría que ahí se planteen el lugar de la comunicación en términos, sobre todo, de los medios como actores políticos, ¿no? Los medios como productores de subjetividad, ¿no? De lo que planteaba Lucía en su primera intervención,
Estado sin medios, ¿no? Pensar esto, o a lo mejor unos medios que han desbordado el Estado. ¿Pero qué tipo de Estado? ¿No? Un Estado que regulaba, un Estado que de alguna forma estaba pensado para garantizar los derechos individuales, ciudadanos, ¿no? Un Estado que a lo mejor ha sido desplazado por el mercado, o un Estado que ha sido capturado por las élites económico-financieras. ¿Ah? ¿Y qué pasa cuando ese Estado, ¿no es cierto?, es retomado por unos determinados principios que impulsan sectores de la sociedad que dicen, ojo, el Estado está acá para garantizar derechos ciudadanos, o el Estado está acá para garantizar y regular operaciones financieras, o está acá para garantizar digamos, una mínima redistribución de la riqueza socialmente producida, ¿no? Entonces, digo, la idea es de que vayamos de alguna forma... Yo lo que pensaba respecto, también no dejé de pensar nunca en la palabra estatización y la estigmatización que tiene esa palabra, por ejemplo, en el caso de Venezuela, y la relectura de lo que es Argenzuela cada vez que el Estado toma intervención de algo para democratizar, ¿no? Como por ejemplo, como fue la ley de medios, digo por hablar del lugar de la comunicación, como fue, qué sé yo, recuperar YPF, que para nosotros se cumplieron 10 años, y de lo que fue la etapa de Repsol, pero hay como una estigmatización a lo que es el Estado, ¿no? Como que el Estado garantista es un Estado que es un Estado gastador, ¿no? Y la palabra soberanía se difumina ahí en pensar ¿para quién es soberanía? Es soberanía para los que creemos que el Estado tiene que tener cierto tipo de control, como lo tiene también, y que después la gente no sale a decir nada si hay precios cuidados, precios justos, ahí no dice nada pero cuando son cuestiones que, digo, son cuestiones chicas o porque son cuestiones que no están tan estigmatizadas. Digo, no pude dejar de pensar también en eso, porque también ahí tiene que ver el rol de las políticas y de las nuevas derechas, con esto de que todo lo que es el Estado es pedorro, o que el Estado si interviene Vicentín es porque quiere hacer un negocio y no para regular o para generar mejores condiciones o condiciones justas. Y ahí en realidad la culpa también la tienen los medios, porque nadie sale a explicar verdaderamente, o se le da la voz, o se generan titulares. Y bueno, en ese sentido, había un punto que decía el Estado en la fase actual del capitalismo, y la desregulación de las relaciones sociales, tiene un poco que ver también con eso, ¿no? Como que el Estado se está redefiniendo, deja de ser ese Estado garantista, porque también la gente pasa eso, tipo, si vos entrás a laburar en el Estado es porque o sos macrista, si entrás en el momento que estuvieron ellos, o sos kirchnerista, y nadie lo defiende. Y también te pasa que cuando se va a una gestión política quedás como, te tenés que esconder abajo de... Entonces, ahí es donde se pierde la soberanía y el valor del Estado, porque como que el Estado no puede ser separado de la política, y que pareciera que la intencionalidad siempre la traen las personas y no las instituciones. Entonces ahí es donde también las instituciones vacías, o que se van llenando de contenidos de acuerdo al momento histórico-político que estemos atravesando. Me parece re Aprovecho el importante. contrapunto de Lucía. Perdón. Quería hacer un comentario. Que Perdón, justo eligió Lu como perdón. ejemplo una política energética, y que para mí es una de las cuestiones centrales. Ahora se está discutiendo puntualmente el litio y el hidrógeno verde, y son cuestiones que un solo Estado no puede abordar. ¿Por qué? Porque hay otros países del sur y de Latinoamérica en la misma situación internacional, donde hay como grandes potencias sobre
este deseo o esta necesidad energética, y los medios vienen bastante calladitos con eso. Así que coincido muchísimo en esta cuestión, y vienen bastante calladitos porque saben que se necesita asociatividad del Estado con otros estados y con algunos mercados, y ahí no hay mucho cuestionamiento. Tal vez es por también lo que dice Lucía, no es o tan cotidiano o no está resonando, pero en el momento en que los medios lo empiecen a hacer sonar, va a también generar una cuestión de rispideces y de opiniones muy alejadas del campo del desarrollo sostenible, de las energías limpias, vinculada también a la cuestión del mercado. En eso me parece que sigue siendo muy clásica la discusión. Sí, Ahí, quería comentar una cosita. Me parecen muy interesantes estos comentarios. Para la clase de mañana hay un texto que aborda otro de los conceptos clave de las ciencias sociales latinoamericanas actuales, que es el concepto del populismo, ¿no? Que es también, bueno, ¿qué es el populismo? Bueno, hay todo un debate, lo vamos a ver mañana. Pero toda esa discusión de hasta dónde va el Estado y hasta dónde se retira, parece que es parte de esa lucha política que estamos atravesando hoy. Y que, como decía Lucía, en algún momento la situación o la correlación de fuerzas políticas daba para pensar la posibilidad de pensar el Estado desde otros límites, con otros grados de regulación social, ¿no? Hoy, claramente, bueno, los medios de comunicación como actores políticos están jugando muy fuerte, entonces cualquier tipo de intervención sobre el mercado o regulación, inclusive la más mínima, bueno, es vista como populismo o socialismo o comunismo, digamos. Más allá de que sean inexactas esas categorías, que es algo que vamos a ver mañana, no importa la exactitud o no de las categorías, lo importante es su funcionamiento simbólico, ¿no? Bueno, indudablemente esa es la gran discusión. Hace poco se aprobó la ley de etiquetado frontal, por ejemplo. Una pequeña medida que, bueno, fue combatida como una especie de avance estatal, es un disparate. Es ponerle una etiquetita a la botella de Coca-Cola que tiene mucho azúcar, digamos, ¿no? Pero eso sí, digo, estamos tan a la defensiva en el momento histórico que eso fue inclusive militado como como un avance popular, digamos, ¿no? Eso, parece que ahí también está la cuestión. Y esto del Estado y los estamentos del Estado y el nivel político, bueno, es parte también de la tensión del proceso actual. Pero bueno, no me quiero adelantar demasiado a la clase de mañana, pero me gustaron mucho los comentarios. Gracias, Mauricio. Quisiera proponer algo aquí para ir de alguna forma haciendo un primer cierre con el trabajo de este primer grupo, un poco por cuestiones de tiempo sobre todo, ¿no? A ver, y ya pararme directamente yo diría, uno de los 2 o 3 ejes estructurantes de la lectura de Moncayo, ¿no? Y lo plantearía así, digamos, una problematización aparentemente muy simple, simplificada diría, pero que entraña, digamos, una enorme complejidad, no, digamos, obviamente por lo que se puede discutir de aquello, pero sobre todo porque nos remite al carácter de, llamémosle, la implantación de las formas capitalistas que operan en los distintos contextos latinoamericanos, ¿no? Y que de alguna forma plantea una discusión hacia atrás y hacia adelante en términos históricos, es decir, cómo las formas de apropiación colonial, la subsunción formal y la subsunción real, que digamos, ¿no? Que esas categorías
de cuño marxista, ¿no es cierto?, van implantándose en América Latina, ¿no es cierto?, en términos de expoliación, de explotación, de producción de riqueza, bajo condiciones de, digamos, cada vez más profundas desigualdades, sin que eso obste para que haya determinados ciclos de democratización de las sociedades y, consecuentemente, digamos, formas de incorporación popular en las dinámicas de reproducción capitalista. Entonces, a ver, sin alargarme mucho en este asunto, digo una forma muy simplificada de plantear esto, y desde la lectura de Moncayo, ¿no? Entonces, vamos a hacer un esfuerzo un poco para situarnos más en el planteamiento en los planteamientos de este autor, y lo formularía de esta manera, ¿no? Es decir, en la lectura de Moncayo, ¿cómo miran ustedes, ¿no? Es decir, si quieren una cierta sobredeterminación, ¿no? Digamos, para Moncayo, el capitalismo o las formas capitalistas, las formas de reproducción capitalistas, son las que van reconfigurando el Estado, o es a la inversa. ¿Cómo miran este asunto ustedes? No sé, más allá de las intervenciones que quisieran hacer, me parece que esta pregunta podría conducirnos a algún elemento preconclusivo para poder escuchar lo del siguiente, lo del segundo y tercer grupos, y poder de alguna forma ya poner en el debate algunos elementos transversales de esta primera lectura. Yo no lo discutí con el resto de las compañeras y compañeros del grupo, pero a título personal, a mí lo que me ocurre con tu interrogante, con tu inquietud, es que es una inquietud que comparto, digamos, desde el primer párrafo de la lectura de Moncayo. A mí lo que de alguna manera me ocurrió con el texto es que no lo había leído nunca Moncayo, digamos, y me ocurrió que de alguna manera la idea del planteamiento de la lectura de estos textos tenía que ver con encontrar categorías más propias de América Latina, para poder pensar las derivas del Estado, la situación del Estado en relación al mercado, etcétera, etcétera, las transformaciones. Y bueno, y nada, y lo estoy leyendo a Virno, a Hart, a Negri, a un conjunto de teóricos continentales que digamos, que piensan en el Estado y piensan las aporías políticas en las que nos vemos situados, con unas categorías que tienen que ver con conflictos que no tienen que ver con nuestros problemas, digamos, con los problemas de América Latina. Entonces, y que incluso están lejos de alguna manera de la forma en la cual en los distintos países de América Latina que han ocurrido novedades, entre comillas, desde lo político, se plantea el conflicto, digamos. Por ejemplo, y hablando de conflicto, digamos, pensaba en cuando Moncayo plantea que el conflicto no está situado en relación a lo laboral, pensaba en el conflicto, por ejemplo, de FATE, de hace muy poco tiempo acá en la Argentina, que nos tuvo en vilo más de un mes y medio, 2 meses, con derivas en la esfera pública, desde el punto de vista simbólico, como planteaba Mauricio hace un rato. Pensaba en que en la Argentina el 50% del salariado tiene empleo formal, digamos, más allá de que no llegue a cubrir la canasta básica, etcétera, 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 y que eso plantea diferencias respecto a los estados y a la dinámica del sistema político en los distintos países de América Latina. Que esto no está en el texto de Moncayo, digamos, ¿no? Pensaba en esas situaciones. No quiero explayarme más, digamos, ni criticar, ni tirar una bomba, digamos, pero me pasó esto con el texto, que lo vi interesante desde el punto de vista descriptivo, digamos, pero flojo desde el punto de vista prescriptivo, digamos. No, meto un comentario nada más en relación a lo que decías recién, René, la pregunta que hacías de si las formas capitalistas son las que van reconfigurando el Estado o al revés. En relación a lo que nos aporta el texto de Moncayo, pienso en, sí, toda la primera
la primera parte que en principio con esa historización que hace del Estado, aparte diciendo de la imposibilidad digamos, de disociar el Estado de las formas capitalistas. Entonces, a mí personalmente me es muy difícil pensar si se pueden pensar por separado o si el Estado es el que va configurando las formas capitalistas cuando en realidad son dos cosas que no se pueden pensar por separado, justamente. Así como el colonialismo, que él también habilita decir, y me pareció re interesante más adelante cuando plantea los rasgos principales de esos cambios capitalistas, o en las formas capitalistas, que son efectivamente los que acompañan o los que deberíamos tener en cuenta para esa nueva gramática para leer al Estado. Dice algo en relación a la producción biopolítica, que es la que se distancia, digamos, de la actividad productiva de bienes materiales y tiene que ver con esa producción que compromete a toda la vida social. Habla de que, perdón, me chusmeo porque me lo había anotado, esta idea de que las relaciones, que hoy lo que tendríamos que mirar es en dónde está puesta o en dónde está la explotación, ya que no la podemos ubicar, como decía Sil, en la fábrica o en el trabajo o en la fuerza de trabajo, pensar en esto, en las relaciones de explotación que hoy están, pareciera en cualquier lugar, a cualquier hora. Bueno, ahí me parece que es clave poder realmente inventar esta gramática para leer el Estado, entendiendo que si realmente lo queremos pensar distinto del sistema capitalista, bueno, se presenta como un desafío. Ok, perfecto. Hay una intervención también acá gracias, Dali, una intervención de Lourdes, ¿no? Y voy a aprovechar esto a partir de lo que han señalado en las dos últimas intervenciones y junto acá lo de Lourdes, para plantear dos ideas que quisiera de alguna forma también problematizar, ¿no? Lourdes menciona en el chat que quizás no podemos disociar Estado y capitalismo por sus formas de surgimiento, pero se me viene la pregunta de Boaventura acerca de la posibilidad de pensar más allá del capitalismo desde epistemologías del sur. Bien, todo una nueva discusión, todo un programa con múltiples agendas de investigación, lo que plantea acá Lourdes. Sí, de alguna forma coincidimos plenamente, yo creo que se va formando aquí un campo de coincidencia, eso es parte del objetivo también de esta discusión, ¿no? La indisociabilidad de, digamos, eso que llamamos configuraciones estatales y procesos de reconfiguración del capitalismo, ¿sí? Es decir, ahí, digamos, la primera idea que va quedando como una idea fuerza es que son procesos que de alguna forma se retroalimentan y se tensionan recíprocamente, es decir, hay unas relaciones de mutua afectación, ¿no? En las que configurando, ¿no es cierto? Pero eso todavía queda en un plano de enunciativo muy general, ¿no? Lo que en realidad interesaría mirar es cómo, en la medida en que el Estado es un elemento indisociable del tipo de organización económica, social, socioeconómica, del tipo de organización social de la producción, es decir, del capitalismo en este caso, mirar esa relación, ¿no? Mirar la relación, cómo en esa relación este modelo de organización social de la producción va, en definitiva, mostrando determinadas formas de aparecimiento, emergencia y consolidación del Estado durante un determinado ciclo, ¿no? Un ciclo económico, un determinado ciclo político. Entonces, voy a plantearme a mí mismo una autocrítica. Esta forma de preguntar, ¿no? Si es que es el capitalismo el que determina al Estado o a la inversa, es claramente una pregunta, yo diría así, en pocas palabras,
bastante maniquea, ¿no? Y sociológicamente, digamos, mal planteada, ¿no? Es decir, no es tanto un poco el cuento del huevo o la gallina, sino de lo que se trata de ver más bien son las relaciones que se plantean en términos, si quieren ustedes, de acoplamiento, ensamble o de tensiones y disrupciones entre las formas específicas que adopta el capitalismo para su reproducción en un determinado ciclo, fase, contexto, ¿no? Y las formas que va adoptando el Estado, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque eso nos permite de alguna forma, no solo en términos teórico-conceptuales, mirar el capitalismo y el Estado como campos con autonomía relativa, ¿no? Con sus propias especificidades, con sus propias categorías, ¿no es cierto? Y que nos permite de alguna forma diversificar esos propios campos, especializarlos y con ello generar complejidad para entender, digamos, un problema en sí mismo complejo, ¿no? Entonces, esa es una primera idea, ¿no? Estado, elemento indisociable, como señala el propio Moncayo, del tipo de organización social. Y eso me parece que, frente a lo que planteaba Daniel, sí es una idea fuerte, ¿no? Es una idea que nos sirve de alguna forma, ya no solo como digamos, una categoría teórica, digamos, específica, ¿no? Sino como un enfoque conceptual, ¿no? Estado indisociable del tipo de organización de la producción económica, social, vigente. Una segunda cuestión que me parece importante frente a esta perspectiva conceptual es la idea de persistencia del Estado, ¿m? Con las formas que el Estado adopte, ¿eh? ¿Y por qué digo persistencia del Estado, no? Porque muchas veces, digamos, desde la propia práctica política, muchas veces en ciertas derivas que se han planteado, por ejemplo, desde propuestas o enfoques desde el mismo anarquismo, ¿no? Es decir, o de un anarquismo apresurado, diría, ¿no? Es decir, de ciertas corrientes del anarquismo, se pretende, digamos, una suerte de abolición o inexistencia del Estado en determinados momentos, pero no solo desde perspectivas anarquistas, sino también desde ciertas perspectivas, llamémosle pro mercado, ¿no? Que tienen que ver con algunas derivas del neoliberalismo en las que supuestamente el Estado no está, ¿no es cierto? Y es un asunto que, digamos, está bien para plantearlo, pero hay que discutirlo, ¿no es cierto? Y hay que discutirlo, yo creo, con cierto rigor. Si es que adoptamos la idea, digamos, bajo el presupuesto de que hay una persistencia del Estado como una construcción social que todos de alguna forma reproducimos muchas veces de forma inconsciente, ¿no? Sí, hay múltiples ejemplos de la vida cotidiana en la que los ciudadanos vamos reproduciendo eso que se llama Estado de múltiples formas, ¿no? Es decir, sin necesidad de haber pasado por una facultad, por una carrera, ¿no? Estudiar el Estado, pero que simplemente vamos reproduciendo esas formas estatales que configuran la sociedad, que configuran la vida cotidiana, la vida de la gente. Esa es una segunda idea. Una tercera idea, digamos, que no se ha tocado todavía, tiene un carácter mucho más, digamos, politológico, que es pensar el Estado como, digamos, como régimen, ¿no? Como un régimen político, es decir, con una serie de criterios, factores, elementos que lo constituyen como un régimen, ¿no? Y que dan pie a hablar de de una determinada forma de régimen, ¿no? Y sus modalidades políticas, ¿no? Un Estado restringido, un Estado democrático, ¿no es cierto? Hasta una serie de clasificaciones que la propia, digamos, las propias reconfiguraciones socioestatales han ido produciendo, ¿no? Es decir, estoy pensando ahora, por ejemplo, en las formas de estados fallidos, ¿no? O estados de sitio, en fin. Pensar el Estado en su dinámica
digamos, realmente existente, diría como bloque de poder, que también plantea Moncayo, ¿no? El Estado como bloque de poder y que tiene mucho de una matriz, llamémosle marxista, ¿no? Marxista, weberiana, digamos, vinculado a las definiciones clásicas, pero que no deja de tener una vigencia inusitada cuando se piensa, por ejemplo, cómo la forma concreta o realmente existente que adopta un Estado tiene que ver con cómo se van configurando bloques de poder que consolidan, defienden, impulsan, promocionan un determinado conjunto de indicaciones de política que tienen efectos y consecuencias reales en la sociedad, ¿no? Como, por ejemplo, se configura un bloque de poder, ¿no? En torno de eso que se llama defensa del Estado cuando estamos frente a un ciclo de movilizaciones populares, ¿no? Un ciclo de movilizaciones de protesta, por ejemplo, ¿no es cierto? Y aquellas disputas interelitarias o interoligárquicas, ¿no es cierto?, que aparentemente plantean facciones de las oligarquías, burguesías o élites como justamente fragmentadas, ¿no es cierto?, en un determinado momento vienen a constituirse en un bloque de poder que finalmente defienden sus intereses, ¿no es cierto? Y una tercera forma ya, el Estado, digamos que acá es un poco la relación que se hace más distinguible a diferencia del contexto europeo, por ejemplo, que es esa distinción entre Estado y gobierno, ¿no? Es decir, cómo determinadas ya modalidades gubernativas o ejercicio del poder gubernativo son las que tienden a reconfigurar los, por ejemplo, marcos normativos de un Estado, tienden a reconfigurar las mismas formas de gestión estatal. Muy concretamente, nosotros acá en Ecuador, por ejemplo, les comparto, está vigente la Constitución del Buen Vivir, del Summa Causai, que se aprobó en septiembre de 2008, en un momento en el que, como decía, hay una sociedad produciendo Estado, ¿no? Es decir, luego de 10 años de un alto grado de inestabilidad política, movilización social, 7 presidentes en 10 años, ¿no es cierto? En 2006 se forma Alianza País, una coalición de organizaciones, movimientos sociales y políticos que forma Alianza País, ¿no es cierto? Y que es la plataforma sobre la que se instaura, digamos, el ciclo progresista con el gobierno de Rafael Correa, que persiste desde 2007 hasta 2017, 10 años, ¿no? Digo, ¿cómo, digamos, esa sociedad que produjo una forma de Estado distinta, con un marco constitucional distinto al del 98, va instaurándose, consolida, y es un Estado que en la medida en que se consolida va produciendo determinadas prácticas sociales, ¿no? Desde las políticas redistributivas, desde acceso gratuito a salud, educación, definitiva, a una serie de derechos, un proceso de ampliación de derechos, digamos, en determinados ámbitos, un proceso no exento de contradicciones también, sobre todo en el plano, llamemos, de la economía extractivista, por ejemplo, entre otras. Digo, pero ¿cómo ese Estado que queda planteado, ¿no? A partir de la Revolución Ciudadana en 2007 con el gobierno de Correa, digo, encuentra formas de gobierno como el de Lenín Moreno, 2017, y mucho más con el gobierno de Guillermo Lasso desde 2021, en el que, digamos, estos gobiernos absolutamente pro mercado, con una agenda pro mercado, con una fuerte impronta neoliberal y de un neoliberalismo autoritario absolutamente marcado, digamos, ¿no? En definitiva, van funcionando en el marco normativo de un Estado, pero van reconfigurando con esas prácticas el propio Estado, ¿no? Lo que señalaba Silvín, es decir, el gobierno de Moreno, que es el que de alguna forma, entre comillas, enfrenta la emergencia sanitaria, ¿no es cierto? Es un gobierno que contradice absolutamente el marco estatal en el que se maneja, ¿no? El marco estatal, por lo menos en cuanto a su cascarón. Y en términos ya de prácticas concretas, ¿no? De prácticas gubernativas, ¿no? Es decir, produce otro tipo de Estado. Es decir,
genera otro tipo de Estado, ¿no? Entonces, me parece que entonces el Estado como régimen, como bloque de poder y como forma de gobierno son elementos para, de alguna forma, también poder pensar ahí cuál es, en definitiva, esa funcionalidad, cuáles son esas prácticas que, por ejemplo, los medios de comunicación van desarrollando en esos contextos, ¿no? Es decir, y hablo de medios, digamos, como un enunciado muy laxo y general, ¿no? Hablo como, digamos, ¿qué sucede con las grandes corporaciones mediáticas? ¿O qué sucede con, digamos, determinados medios alternativos, ¿no? Es decir, radios, en definitiva, que funcionan a través del Internet, de plataformas, ¿no? Es decir, ¿cuál es el lugar de la comunicación? Volviendo a la pregunta que me parece que una de las preguntas que podría desatar un debate desde los haceres de la comunicación. Un penúltimo elemento acá que es importante entender en esta relación entre capitalismo y Estado es el de la desnacionalización de las decisiones estatales, ¿no? Es decir, en la medida en que, digamos, pasamos de una economía de mercado a ya no solo, que no solo es economía de mercado, y pasamos a una sociedad de mercado, ¿no? Los gobiernos gobiernan cada vez menos, ¿no? Es decir, en el contexto de una globalización de la economía, globalización de las comunicaciones, ¿no? Estos gobiernos, en suma, gobiernan cada vez menos, los estados, en definitiva, se encuentran en la encrucijada también de lo que planteaban, de su soberanía, ¿no es cierto?, que es también un problema harto complejo, sobre todo en términos de la ciencia política tradicional, cómo se restringe la capacidad de autodeterminación, ¿no? De los estados nacionales, cómo esos estados nacionales de alguna forma también van siendo modulados, gobernados, con indicaciones de políticas supranacionales, ¿no? A través de, sobre todo, organismos multilaterales de crédito, y eso nos va encaminando ya sobre todo al contexto de lo que quisiera abrir paso con la segunda lectura, que tiene que ver sobre todo con uno de los 3 elementos que planteé en la guía, que era el tema de el advenimiento, la irrupción de eso que llamamos neoliberalismo, es decir, como, digamos, un modelo no solamente económico, vamos a ver las implicaciones de lo político, ideológico, cultural, en la misma subjetividad o procesos de configuración subjetiva de los actores, ¿no? A través de justamente esa transformación del Estado que supone, digamos, que implica varias hipótesis, ¿no? Uno, un desplazamiento del Estado por parte de fuerzas del mercado, o una captura del Estado, o algunos llamaban achicamiento del Estado. Vamos a ver que todos esos términos, el uso conceptual de esos términos tiene implicaciones importantes en la manera de entender el carácter de las sociedades actuales y, por supuesto, de entender la comunicación, ¿no? Es decir, cómo, en definitiva, sobre todo en el ámbito de la comunicación política o desde el papel o el trabajo político de las corporaciones mediáticas, los va transformando también en actores políticos, ¿no? No es que es solamente, quiero decir, una decisión de las corporaciones mediáticas, por ejemplo, el hecho de transformarse en actores políticos, sino que también es esa reconfiguración del Estado, esa reconfiguración del capitalismo en términos de un proceso de acumulación mucho más agresivo, digamos, ¿no? Agresivo en términos de generador de desigualdades, sobre todo por la diferenciación en cuanto a la renta, ¿no? Al acceso a la renta y a la redistribución, ¿no es cierto? Cómo esos procesos hacen también que, digamos, los actores, digamos, no, las empresas mediáticas, concretamente las grandes corporaciones mediáticas, sobre todo, inevitable e ineludiblemente, de modo fatal, ¿no? Se conviertan en actores políticos y que en la medida en que se convierten en actores políticos van, en definitiva, planteando agendas, van
interviniendo cada vez más con un poder decisivo en el ámbito de la política, ¿no es cierto? Y que, digamos, ese papel, esa función de actores políticos los sitúe también en la sociedad de los 80 para acá, ¿no es cierto?, de las 2 últimas décadas del siglo XX para acá, no solamente, digamos, en actores políticos, en un plano, digamos, institucional, en la política entendida, digamos, entre comillas, por fuera de las prácticas cotidianas del ciudadano, de la ciudadana común y corriente, digamos, sino en configuradores de subjetividad, ¿no? Y entonces, esto nos sitúa también en que el Estado y la política, esa relación de la que hablaba Lucía, ¿no? El Estado y la política no solamente son las instituciones, no solamente son, en definitiva, las políticas gubernamentales, ¿no? Sino que el Estado y la política, en definitiva, se expanden, ¿no? El Estado y la política entran en los ciudadanos, entran en la gente, entran en las prácticas cotidianas, diariamente, digamos, de las pantallas, a través de las redes, ¿no es cierto? Sin necesidad muchas veces de buscar información, entre comillas, política. Entonces, me parece que el problema se complejiza cuando nosotros miramos cómo es lo que llamábamos Estado en términos de organización de la sociedad, que de alguna forma se preocupa por ciertas garantías mínimas de derechos en términos asistenciales y asistencialistas. ¿Qué pasó? De acumulación agresiva de capital, especialmente con la crisis de los 70 y años 80, ¿no es cierto? Vamos en un proceso en el que los estados van, en definitiva, siendo cooptados por completamente intereses. Prende un micrófono, puede ser. Entonces, me parece que, perdón, había un micrófono, digo, quiero decir, tiene que ver mucho, esto es casi obvio, pero lo que nos compete a nosotros es no solo la descripción, como señalaba, me parece que era Diego, no sé si fue Diego o Daniel, ¿no? Tiene que ver mucho con cómo se ha transformado ese proceso de acumulación del capitalismo a través sobre todo de lo que Moncayo señala producción inmaterial, ¿eh? Producción inmaterial, es decir, cómo ese proceso se vuelve cada vez más intensificado, ¿no? En cuanto a acumulación de renta cada vez más en pocas manos, ¿no? Entonces, si es que nosotros miramos un poco el mapa durante los 80 y 90, vemos que el proceso de acumulación se vuelve cada vez más agresivo, cada vez más concentrado, hay una acumulación de capital que definitivamente obliga a que ese Estado se funcionalice a eso que se llama ya no solamente economía de mercado, sino sociedad de mercado. Y cuando hablamos de sociedad de mercado, es que finalmente, como señala, no sé, Bob Gistow o Wendy Brown, esa sociedad de mercado no solamente implica unas relaciones económicas de mercado, sino unas relaciones sociales completas, como fenómeno total social de mercado. Es decir, todo tiene, en definitiva, un valor de cambio. Todo tiene, en definitiva, un valor que puede ser de marca, ¿no? Como en el caso de las que mencionaba Silvina, de las zapatillas, o que le pone acá, digamos, a lo que se refiere Moncayo, ¿no es cierto?, con las zapatillas Adidas o etcétera, digamos, ¿no? Es decir, en la sociedad de mercado, el sujeto queda, en definitiva, ya sujetado a unas relaciones en las que todo tiene precio, ¿no? Entonces, eso ya nos plantea un momento distinto de solo una economía de mercado. Y eso en el campo de la subjetividad de los sujetos de la sociedad de mercado implica fragmentación,
hiperindividualismos o una nueva forma de individualizarse, como veo acá que señala, digamos, que algo menciona acá Daniel, ¿no? Es decir, no solamente es un hiperindividualismo de la sociedad liberal capitalista, sino es una nueva forma de individualización egocéntrica, posesiva y narcisista, ¿no? Es decir, hay un nuevo sujeto en ciernes, y esto es importantísimo entender, me parece, o dejarle planteado al menos, como el nuevo, entre comillas, parafraseando también un texto de aquel momento, el nuevo hombre neoliberal, ¿no? Digamos, con toda la crítica que se puede hacer eso del hombre neoliberal, ¿no? Que lo planteó el propio Gisoff hacia 2006-2008, ¿no es cierto? Este politólogo británico, Bob Gisoff. Entonces, me parece que, digamos, no toco todavía el tema de las democracias, pero sí a partir de estas intervenciones, de estos elementos que se han propuesto para el debate, entrar con el grupo 2 y sobre todo, digamos, con me parece también que era el segundo punto que se refería al tema del neoliberalismo, ¿no? En relación con los movimientos sociales y los procesos sociopolíticos actuales, ¿no? Es decir, me parece importante entender que estas transformaciones, cambios y transformaciones del Estado en relación con el desarrollo capitalista y la desregulación de las relaciones sociales es lo que abre camino para hablar de lo que Seoane plantea en su lectura. Entonces, les escuchamos, compañeros, compañeras del grupo 2. Bueno, si estamos vivos todavía, después del grupo 1. Ahí, bueno, con el grupo estuvimos armando una especie de cuadro donde trabajamos en forma horizontal con los ejes que nos planteaste ayer, si no me equivoco, que tenían que ver con, bueno, el texto es Los movimientos sociales y el debate sobre el Estado y la democracia en América Latina, un texto de 2008. Digo 2008 porque para mí es significativo el año que está escrito, bueno, pasó un poquito de tiempo, ¿no? Y bueno, son 3 ejes, yo le propongo al grupo que nos lo vayamos comentando, nos lo distribuyamos un poco la palabra. El primero tiene que ver con el Estado y la cuestión democrática en la sociedad latinoamericana, con un marco un poco más amplio, bastante de mirada como el ente macro. El segundo ya empieza a pensar la relación entre el neoliberalismo, los movimientos sociales y los procesos sociopolíticos actuales. Actuales 2008, ¿no? Para atrás, no actuales 2023. Eso lo marco también como diferencia porque quizás da para pensar la actualidad también de si estamos en el mismo contexto o ese contexto se modificó. Creo que algunos aspectos se han modificado. Y el tercer punto tenía que ver con la acción colectiva antineoliberal, o sea, iba un poquito más, algunos casos, algunas experiencias muy concretas con nombre y apellido en distintos países latinoamericanos en este escenario, y bueno, ahí como algunas cuestiones para revisar de las élites, ¿no? de los sectores quizás, las corporaciones económicas, empresariales. Nosotros trabajamos una parte más de descripción y otra donde tratamos de hacernos algunas preguntas, problematizar, interrogantes, ¿no? Que nos planteó la lectura. No sé, no la quiero mandar al frente, pero no sé si Lourdes, que ahí la veo, no sé si tenés ganas de comentar el primer punto y yo puedo seguir con el segundo, si querés. Mira, lo que estoy con una situación que se me cortó la luz y me volvió, y estoy tratando de volver a acceder al documento, y me dice como que no puedo reconectar el internet a la computadora. Sí me pasó, y aprovecho que estoy hablando, que toda la exposición del grupo 1 me generó, y capaz que a vos, Diego, también, un montón de preguntas que, digamos, nos vuelven a repreguntar en relación al texto de Seoane. Comparto con vos lo que decías de que es interesante señalar que es un texto del 2008, en esta revisión que hace de qué está pasando en América Latina.
Y por otro lado, me parece que yo quiero resaltar, así a modo transversal, y después te devuelvo la palabra porque me pasa esto, que retoma, digamos, la construcción del Estado desde estos sentidos dominantes y la posibilidad de pensarlos desde otros sentidos, ¿no? Hay un achicamiento del Estado, pero sigue habiendo un Estado, entonces me parece que hay una naturalización que reduce una idea del Estado cuando en realidad, digamos, estamos atravesados por el Estado. Y por eso ubica el rol, ¿no?, de pensar al Estado, creo yo en mi interpretación de Seoane, a partir de procesos democráticos que pueden pensarse para nosotros desde una perspectiva en comunicación que tenga que ver con la gestación de los movimientos sociales y qué rol cubren, digamos, o aportan en esa articulación con el Estado, ¿no? Y cómo se van articulando en relación a los modelos neoliberales en diferentes momentos históricos. Aparece como un punto de partida dado en los 70, ¿sí?, donde se ubica América Latina como una usina o un laboratorio para experimentar el modelo neoliberal en América Latina, y después su desarrollo más profundo a partir de los años 90 y 2000. Y la idea de soberanía, ¿no? Me parece que aparece muy ligada a la cuestión del Estado, la democracia, movimientos sociales, constitución de subjetividades políticas, y a partir de ahí la cuestión de la soberanía. Pero te voy a dar la palabra a vos, Diego, porque no puedo seguir el texto, lo que habíamos armado. Quizás puedo comentar algo también, Diego, ¿te parece? Dale. Julián, lo que yo iba a pedirle ahí a los profes, si les parecía bien que compartiera la pantalla del cuadrito que armamos, porque por ahí ayuda a seguirlo, y dale, métele nomás. Sí, por favor. No, me parece que de mi lectura y revisitando el cuadro que se construyó con el grupo, me parece que un elemento central, que es el que destacaba Lourdes, es el hecho de que Seoane manifiesta que el tamaño o la fortaleza o el fortalecimiento de las capacidades estatales no necesariamente significan un proceso de distribución de las riquezas o de un progresismo en la práctica estatal, sino que justamente todo el proceso de desarrollo del neoliberalismo fue una cuestión de Estado, ¿no? Entonces quizás recupera una lógica totalmente estadocéntrica, o sea, desde la perspectiva de análisis, pero significa desde esta perspectiva que el Estado puede fortalecerse incluso para recuperar tradiciones neoliberales o fundarlas en nuestro continente, y que la contracara a eso es el proceso de profundización y desarrollo de la democracia, ¿no? O sea, que no necesariamente un Estado fuerte significa un Estado distributivo, sino que es el proceso democrático que construye esto, y en este sentido el accionar de elementos y actores sociales como los movimientos sociales es fundamental, y quizás ahí, Diego, puedas retomar el lado de los movimientos. Sí, bueno, esto es una de las cosas que plantea, ¿no? Este debate que muchas veces se dio sobre el tamaño del Estado, ¿no? Si un Estado chico es un Estado que no interviene. Bueno, la experiencia más fuerte en Argentina obviamente es en la década de los 90 y el menemismo, ¿no? Toda esa década donde experimentamos una democracia regida por el lenguaje y, digamos, las regulaciones del neoliberalismo, sobre todo en lo económico, y cómo el Estado ahí, bueno, un poco el planteo del autor, ¿no? De Seoane, es que no es que el Estado se achicó, sino que se reconfiguró, y en algún sentido hasta se fortaleció, ¿no? En esa suerte de, entre comillas, retiro del Estado, en realidad un avance de un tipo de Estado que concentró poder político en el poder ejecutivo, ¿no? Y bueno, se asoció con sectores económicos para llevar adelante este proceso neoliberal, ¿no? Por ahí el más fuerte sería las privatizaciones de las empresas públicas y todo lo que eso generó posteriormente. Son como, me parece, como tres etapas. Yo por ahí hablo más de Argentina porque lo conocemos más, pero en realidad de lo que habla es del contexto latinoamericano, ¿no? Y da un montón de ejemplos y situaciones de distintos países.
este punto de la debilidad o fortaleza del Estado es una cuestión que aparece con fuerza en el texto, que es interesante para pensar. Lo plantea, bueno, también en un contexto de recorte de la soberanía popular, de reprimarización, de desindustrialización. Y esto, sobre todo en el primer punto, y en el segundo, bueno, marca como algunos, a mí me parece interesante como algunos documentos, dos documentos particularmente, que son como los que definen textualmente, argumentativamente, o uno los puede ir a buscar como documentos que enmarcan un poco lo que fue la aplicación del neoliberalismo en América Latina, ¿no? Uno es el de Fukuyama, el clásico, lo que conocimos como el fin de la historia. No sé si alguien lo leyó el texto, pero lo conocemos de esa manera, como la idea del fin de la historia, ¿no? La caída obviamente de los socialismos reales. El título, el título creo que es una pregunta. Una pregunta, sí, es verdad. Y bueno, que sería como uno de los dos que marca, y el otro es el del consenso de Washington, o la idea del consenso de Washington, que bueno, tiene que ver con la aplicación de un modelo en toda América Latina que estuvo basado en ese Estado reconfigurado en función de intereses empresariales, y básicamente me parece que tiene que ver con el manejo de los recursos naturales, o de los bienes comunes, como le queramos llamar, y de qué manera el Estado se va posicionando en función de ese proceso, ¿no? Si de manera soberana o de una manera, digamos, donde entrega el manejo de esos recursos a corporaciones económicas, como lo podemos seguir viendo hoy, quizás de otra manera, ¿no? Y es interesante para mí algo que marca como un contraste, ¿no? Porque habla de los 70, las dictaduras militares como una usina de experimentación de los modelos neoliberales vía represión, autoritarismo y gobiernos de facto, digamos, años 70, principios de los 80, y a la vez plantea fines de los 90, principios de los 2000 como otro espacio de experimentación en América Latina de experiencias de las luchas de los movimientos sociales, ¿no? Lo plantea un poco como esa especie de contraste en estos dos laboratorios, ¿no? Uno el laboratorio por ahí neoliberal económico vía dictaduras, y el otro el laboratorio de luchas y respuestas 20 años después a ese proceso, ¿no? Teniendo a los 90 como la etapa histórica donde se aplica el neoliberalismo, pero a través del voto popular, ¿no? Esto en distintos países, no sé, me menciona a Fujimori en Perú, no recuerdo si menciona a Menem en Argentina, menciona el caso de Bolivia con Sánchez de Lozada, y demás. Bien, después, bueno... De esos textos también es interesante, que generalmente aparecen en textos que hablan del neoliberalismo, la noción de que es un clima de época también, ¿no? Es algo que estaba sucediendo mundialmente y que ningún estado es una isla. Bueno, algunos estados capaz son una isla, pero nada, cierto grado de libertad que tiene un estado para accionar o no en un contexto mundial, ¿no es cierto? Sí. Bueno, después otro en relación, sí. No, solo agregar a lo que vos estabas diciendo, Diego, de cómo se va reacomodando el neoliberalismo, quizás llega, digamos, a un contexto actual al texto, que es más cerca del 2008, donde el neoliberalismo, y que me parece que coincide un poco con el actual, lo llaman neoliberalismo de guerra, ¿no? Que aparece con un discurso muy fuerte vinculado a la mano dura, a la criminalización de la protesta, a la construcción del enemigo, ¿no? Yo que trabajo en el campo de la educación, me acuerdo de cuando los padres podían denunciar en la página de Dirección de Cultura y Educación de la provincia, aquellos docentes que estuvieran ideologizando a sus estudiantes, ¿no? Entonces, cómo aparece, digamos, esta disputa en relación a la cuestión pública y esta cuestión bueno, ¿quién es el otro? ¿De qué lado está? Y la cuestión de lo punitivo, del castigo, de lo represivo, ¿no? Aparece ahí, ¿no? Los reclamos de Bloomberg y el aumento de
desde el marco normativo de una mayor, la disputa, digamos, por la edad de imputabilidad, ¿no? Todo ese tipo de discusiones que se dieron más cerca de esta fecha y que tienen que ver con ese tipo de discursos que me parecen que de algún modo siguen vigentes y forman parte del debate actual, ¿no? O de esta mal llamada grieta, ¿no? Bien, me voy un cachito de vuelta para atrás porque hablamos poco de cómo plantea algunos aspectos relacionados con los movimientos sociales, ¿no? Que creo que el texto tiene la intención de poner mucho énfasis ahí. Uno que me parece a mí importante es que plantea que los movimientos sociales aportan a un rediseño de la relación entre el Estado y la sociedad por un lado, y entre el Estado y el mercado, ¿no? Entre comillas, que proponía el neoliberalismo, ¿no? Como que son los movimientos sociales los que vienen a plantear un rediseño de estas relaciones. Siempre desde un lugar de proponer programas emancipatorios, ¿no? Para dejar atrás obviamente el orden neoliberal, que se caracteriza ya como a fines de los años 90, principios de los 2000, como una catástrofe, ¿no? Hay un diagnóstico donde, bueno, muchos países lo vivieron. Acá fue el año 2001, el momento, digamos, de quiebre, de ruptura tanto económica como social, como política, y plantea que, bueno, los movimientos sociales no fueron espectadores de esos procesos, sino que fueron protagonistas. En los años 90, por ejemplo, plantea la aparición del movimiento piquetero en Argentina, del movimiento Sin Tierra en Brasil, de los movimientos de lucha un poquito después, pero muy cerquita en Bolivia con el tema del gas, del agua, ¿no? Plantea también la cuestión de la producción, de las organizaciones que desde el territorio empiezan como a pensar otro tipo de producción y de organización productiva. Y bueno, un concepto que hoy también está bastante en boga, que es los movimientos sociales que se empiezan a organizar ante situaciones de desposesión, ¿no? Ya sea de tierra, de trabajo, económica, como de derechos en general. Ustedes cualquier cosa me van interrumpiendo. Respecto del último punto, que era la acción colectiva antineoliberal y reacomodo de las élites, plantea, bueno, define como tres características de las nuevas configuraciones de estos movimientos. Menciona, creo que no lo habíamos dicho antes, al zapatismo en México, con la cuestión indígena también en Ecuador, la CONAIE y otras experiencias de movimientos indígenas. No lo plantea mucho el artículo, pero sería bueno pensar también que son movimientos que tienen representación político-partidaria, ¿no? Me parece que es algo interesante para pensar ahí, y hace poquito, de hecho, tuvieron mucha repercusión en este sentido. Seguramente René lo conoce mucho más de cerca. Y plantea como tres características de los movimientos sociales en estas nuevas configuraciones. Por un lado, la reapropiación del territorio, en el sentido de, bueno, tierra como espacio para desarrollar la vida y reproducir la vida, para la producción, ya sea de alimentos o de otro tipo de bienes que pueden generar un ingreso, como para gestionar derechos básicos y fundamentales, ¿no? Educación, salud, etc. Yo pensaba como algún cambio que hubo acá en Argentina de lo que se denominaba economía solidaria a economía popular, ¿no? Hoy mucho más politizada y mucho más vinculada a la lucha callejera incluso, y a la necesidad de los sectores populares de estar organizados desde un sentido mucho más político, ¿no? Un tema por ahí para debatir, para profundizar. Después plantea otra característica, que es la coordinación a nivel regional, como una especie de nuevo internacionalismo, con esto que se llamó altermundialismo. A mí ya todo esto, les confieso que me suena como medio viejo, ¿no? Como de una época donde nos hizo mucho sentido, pero hoy me suena como a 2001 al 2005, 2006, ¿no? Obviamente menciona momentos de protesta y movilización global, como la lucha contra el ALCA, la lucha contra la Organización Mundial de Comercio, ¿no? Como eventos que fueron muy significativos porque fueron luchas en las calles muy, muy fuertes contra los grandes sectores de poder a nivel mundial, ¿no? O global.
Y el tercer punto, que tiene que ver con la reinvención y la revalorización de la democracia, ¿no? Como todo un planteo donde los movimientos están discutiendo el Estado, quizás sin discutir globalmente sí el sistema, pero no en el sentido que quizás se planteaba en los años 70 o lo planteaban movimientos revolucionarios en otras épocas, ¿no? No sé si alguno de los compañeros quiere hacer algún aporte. Hay algunos temitas más para comentar. Sí, hay temas para comentar, pero capaz por la hora mejor que dejarle lugar al grupo 3, ¿no? Ok. Como quieran. Solo agrego, y con esto, pues yo ya me tengo que retirar incluso, no sé si lo había llegado a mencionar, Diego, la cuestión de la concepción patriarcal, ¿sí? Y colonial en la configuración de los estados, que me parece como una perspectiva, digamos, interesante para pensar también. Sí, no lo mencioné, lo iba a mencionar justo ahora porque es algo a lo que le da importancia y creo que es un tema de debate importante. De hecho, la cuestión del patriarcado no aparece para nada. Incluso yo busqué la palabra en el libro y tampoco aparece. Cosa que si uno buscara un libro del 2000, no sé, 2015, creo que eso da cuenta del momento de producción del texto. Sí. Perfecto. Pero sí aparece la cuestión. Muchas gracias. No, excelente trabajo del grupo. Primero les felicito. Segundo, y no voy a hacer un comentario, sino intentaré hacer para redondear esta sesión. Únicamente el año, miren, es una decisión, o como casi toda decisión, con su alto grado de arbitrariedad, y tiene una razón nada más, esto que no suene a justificación, nada, mire, tiene que ver con cómo podemos engarzar este momento del análisis y la lectura hasta 2008. Ustedes están en un momento muy importante, se termina el primer gobierno progresista, digamos, está empezando Cristina y ahí, acá está empezando, digamos, el Ecuador progresista con Correa, pero interesa por, digamos, en este curso, cómo enlazamos este momento con la emergencia y el ascenso de las derechas o las nuevas derechas, digamos, que es un momento interesante para ver cómo el trabajo político de las derechas empieza a marcar un determinado, una determinada, digamos, trayectoria, ¿no? En la que, digamos, se plantean como núcleo opositor una derecha que venía en declive, ¿no? En Argentina, en Ecuador, en gran parte de la región, y cómo empieza su proceso de reconstitución, ¿no es cierto?, hasta luego, digamos, 2014, 2015, 2014, 2015 gana Macri, acá 2014 es la primera gran, digamos, el primer gran bajón en procesos de la Revolución Ciudadana, sobre todo a nivel de gobiernos locales, ¿ah? Y entonces eso plantea también la emergencia de nuevos actores, tanto desde el campo, llamémosle del campo, actores del campo popular, cuanto de actores de las derechas y las trayectorias sinuosas, a veces opacas, que marcan las, entre comillas, nuevas derechas, ¿no? Es decir, solamente, digamos, eso en cuanto al año, pero hay muchos elementos interesantes que los iremos conversando. Tienes la mano levantada, Diego, no sé. Sí, algo para darle paso el problema, obviamente, no se lo podemos achacar a Sebane porque no podía hacer futurismo en el 2008, pero no podía ver venir el conflicto con las patronales del campo, la sanción de la ley de medios, del matrimonio igualitario y varios. Pero sí quizás complementar con nuestra reflexión o con otros materiales que puedan dar cuenta del estado en acción para poder concretar en políticas públicas muchas de las demandas que habían estado presentes en la lucha de los movimientos sociales, ¿no? Porque si no queda una idea como de, muy al final lo pone, ¿no? Que estos gobiernos no lograron redistribuir el ingreso, o son gobiernos que los caracteriza como neodesarrollistas, que es un concepto que se podría polemizar un montón, simplemente para que no quede, porque hay, como también no sé si en Claxo en particular, o en determinadas instituciones, ciertos enfoques de caracterización de momentos políticos que son un poco derrotistas también. Sí, totalmente de acuerdo. Sí.
Adelante, Mauricio. No, me gustó muchísimo la presentación del texto y bueno, el trabajo que hicieron. Buenísimo, la verdad que está bárbaro. Entonces, todos estos temas, porque estábamos medio como llegando ya al final de la sesión que tenemos hasta las 8. Pero la quería poner un poco en relación con algo que vamos a ver mañana, que es la cuestión del populismo, ¿no? Pero este concepto que fue tan debatido y que tiene como dice Laclau, muy mala prensa, ¿no? Pero sin embargo existe una reivindicación de ese concepto y que nos ayuda a pensar justamente la forma que adoptaron estos procesos en América Latina, ¿no? Y hay dos cuestiones, ¿no? O tres que me interesaba discutir, que aborda cada uno de los textos. Uno, ¿qué entendemos por discurso y qué implica abordar el discurso como problema? Otra, la cuestión de las identidades, que es justamente qué es una identidad, cómo se construye, cómo se conforma, desde cuándo nos preocupan las identidades. Y por último, esto del populismo, ¿no? Que es entonces un poco el material para la clase de mañana, que ahí se los repartí también en el grupo 1, 2 y 3, cada uno de los textos en el grupo. Así que bueno, no quiero adelantar demasiado, pero es un poco relacionando esto con la clase de mañana. Sí, eso Okay. quería señalar, René. Gracias, Mauricio. Pero como un cierre, quedaría un grupo, pero bueno, por ahí lo podemos retomar mañana, si no. Como prefieran, no sé si compañeros, compañeras del grupo 3 podemos adelantar algo en la medida de que nos dé estos, no sé, 10 minutos, 7, 10 minutos. Podríamos ir adelantando algunas ideas. Bueno, sí. Mi nombre es Daniela Esbatela, ayer no, el día de la presentación no pude estar, así que el texto de Cortés me pareció bastante interesante porque él plantea que la conformación del Estado no está relacionado con las luchas o con las cuestiones internas del territorio latinoamericano, sino que está relacionado con el capital extranjero, cosa que en cierta medida, eso es lo que hablamos al comienzo de si el capitalismo termina, digamos, teniendo algo que ver con el Estado o bueno, lo que termina de decir el texto es que, a grandes rasgos, el comienzo es que el Estado leviatán criollo está muy relacionado con los intereses económicos que tiene el capitalismo global y que se mete en las discusiones internas de los, digamos, los problemas que nosotros a veces pensamos que son problemas muy argentinos, muy latinos. Dice que el común denominador de América Latina termina siendo cómo está formado el Estado criollo. Y ahí está la intervención del capital extranjero. Eso, lo que yo a grandes rasgos me parece que está bueno, por esto lo traigo a acotación, porque uno del tema de mi tesis va a ser el endeudamiento externo, los fondos buitres y la comunicación, estoy relacionado con eso, y esto me parece interesante desde el punto de vista de, también desde la economía habla de los países periféricos, habla de los países desarrollados, y cómo las problemáticas que tiene el Estado están más relacionadas con lo que es la economía global que con la lucha o con las discusiones de las luchas internas de los sectores de la economía internas. Es que a veces nosotros, esto que vimos de los movimientos sociales, ahí no coincidiría, ¿no? Digo, con el texto que vimos anteriormente, pero me parece que es algo válido y que en realidad una de las características comunes de los países de América Latina es el endeudamiento externo, ¿no es cierto? La mayoría de los países de América Latina tienen este problema de endeudamiento que es como una relación de dependencia con el capital extranjero. Y una de las cosas que me parece interesante, que decía el texto, es que el desarrollo del capitalismo en las regiones periféricas no responde a un proceso de desenvolvimiento de las contradicciones sociales en sus territorios, sino a una implantación desde afuera. O sea que eso trae, una mirada distinta a lo que venimos viendo. Bastante
bastante más, digamos, pesimista, diría yo, ¿no? Pero bueno, pesimista porque creo que los países latinoamericanos también tenemos formas de ir interviniendo y modelar el Estado en función de los sectores populares, o sea, todas las cuestiones que el kirchnerismo, el populismo, esto que pasó con Correa en Ecuador, tienen su forma de meterse y discutir, ¿no? El Estado es una disputa de poder, y creo que el populismo tiene mucho que ver en eso, ¿no? Que rompe la lógica del capital, o sea, por algo las derechas también se preocupan cuando el populismo accede al poder, porque hay algo que empieza a romperse, que es la lógica del capitalismo, de cómo funciona el capitalismo global. Gracias, Daniela. Dejas planteada ya una idea estructurante del texto de Cortés en torno a, digamos, en los trabajos de Cortés es interesantísimo mirar en general, a ver, su planteamiento de carácter, llamémosle, de corte estructural, ¿no? Es decir, él se plantea, problematiza la cuestión del Estado con relación a las dinámicas económicas globales, sociopolíticas también a escala global, ¿no es cierto? Pero es interesante porque justamente a eventos globales que atraviesan distintos contextos, sociedades, en fin, se va planteando justamente un desafío que es interesante, es casi una constante en el trabajo, por lo menos de ese tiempo de Martín Cortés, mirar cómo esos ejes que atraviesan las economías y sociedades en América Latina van justamente configurando sus especificidades, es decir, cómo esos elementos transversales, al llegar a un espacio social, imaginario, digamos, localizado, van en definitiva produciendo sus propias particularidades. Eso es interesante porque nos remite concretamente a las formas que va adoptando, por ejemplo, la impronta neoliberal, a las formas con que ese modelo neoliberal va siendo contestado, resistido, ¿no es cierto? Y concretamente a la configuración de los procesos sociopolíticos que para este texto que fue publicado en 2012 o 2012 me parece, que también es un momento interesante, digamos, cómo ya ese momento la acción colectiva antineoliberal se había planteado ya formas específicas en cada uno de los países donde, digamos, estaban instalados gobiernos progresistas y en otros, digamos, modelos neoliberales, ¿no es cierto? Entonces, esto me parece que además plantea un elemento también de discusión y de conexión con la primera lectura, ¿no? Casi a modo de cierre. Bien, en fin, hay varias cosas más, muchas cosas más que comentar, pero fundamentalmente esta forma de abordar el Estado, lo que hemos llamado reconfiguraciones estatales, ¿no es cierto? A partir de miradas de la dinámica económica, política, comercial, global, ¿no es cierto? Y sus formas de asentamiento, de aterrizaje, de modulación de las sociedades a nivel nacional, ¿no es cierto? Y cuando hablo de sociedades, fundamentalmente un asunto que Cortés trata directamente es cómo se van formando esos núcleos digamos, de contestación, de resistencia, de asociatividad, que a la final marcan, digamos, un poco el carácter también, en suma, entre otras cosas, de la política pública que se implementa, que se instaura en algunos contextos, ¿no? Se instaura, me refiero concretamente al caso ecuatoriano, ¿no? Sí, políticas públicas que se llamaban públicas, pero que no tenían de gratuidad, por ejemplo, ¿no? Es decir, en el caso ecuatoriano, con el gobierno de Correa, no es que no había educación y salud pública, había educación y salud pública, pero no era una educación pública gratuita y mucho menos de calidad. Es decir, lo público era casi, digamos, una mala palabra, ¿no? Es decir, como haciendo una analogía con el término populismo, ¿no? Tal como mencionó Mauricio, ¿no? Es decir, lo público, digamos, no solo que tenía muy mala prensa, sino que tenía, digamos, muy mala fama, ¿no? Y era un espacio y un término absolutamente denostado. Pero bueno,
No sé si hay alguna intervención más del grupo 3 para ir cerrando esta sesión, por favor. Rápidamente, buenas noches. Un punto que me llamó la atención es que está interligado con que Daniela Spatella colocó, es que la preocupación que tenemos teóricas, reflexivas sobre el propio Estado, que estamos debatiendo sobre el Estado. Entonces, o Cortés presenta esta cuestión y me ocurrió que si el autor identifica la década de 1980 como el momento en que se deja el pensamiento fuerte para pensar la estabilidad política. Y ahora, en siglo XXI, nosotros pensamos que habíamos superado esta condición, pero los eventos recientes me llevan a creer que no. En Brasil tendremos el golpe de 2016, un golpe jurídico, mediático. Tendremos Bolivia 2019, tendremos también la prisión de Lula en 2018, la retirada del proceso electoral. Entonces, la manutención de la democracia aún es una preocupación corriente ainda en estos países. Entonces, ¿cómo pensar, retomar este pensamiento fuerte sobre el Estado, teniendo que lidar con estas situaciones? Es una cuestión que me ocurrió mucho. Gracias. Gracias, Yadir. Bueno, muy buenas intervenciones. No sé, René, si te parece, vamos cerrando el encuentro de hoy. Nos vemos mañana a las 18. Ahí tienen la bibliografía de mañana y podemos retomar alguna cuestión vinculada con el populismo. Eso lo podemos retomar mañana también. ¿Te parece, René, que hagamos así? No, está muy bien. Solamente que hay muchísimos asuntos para ir armando, digamos, no una cuestión conclusiva, no podemos ser tan pretenciosos con un tema tan complejo, tan amplio, digamos, pero sí interesaría que de alguna forma, me interesaría presentar, incluso, no sé, podría pasarles una suerte de un resumen muy cortito de lo que se ha tratado en términos de lo que ustedes han planteado sobre el Estado. Sobre todo hay un elemento que planteó Julián con relación a, digamos, el Estado no puede definirse sin un apellido, ¿sí? Es decir, un Estado benefactor, un Estado neoliberal, un Estado restrictivo, un Estado restringido, es decir, y eso tiene que ver justamente con las características que imprime esa dinámica socioeconómica, sociopolítica, a eso que llamamos de Estado y que de alguna forma viene también a organizar las sociedades. Me parece que eso es un elemento importantísimo, repito, para entender el lugar de la comunicación, sobre todo en términos de, el papel de los medios como actores políticos y qué ha significado esto en el nuevo mapa, digamos, de disputa sociopolítica en América Latina, tomando en cuenta sobre todo este ascenso emergencia de las derechas que trataremos entre lunes y miércoles de la próxima semana. Bueno, les agradezco muchísimo, muchas gracias Mauricio y colegas y nos veremos mañana. Hasta luego. Ahora subo la clase. Adiós, nos vemos. Gracias.